Bien, seguimos avanzando con las noticias cuando son las 7 de la mañana con 10 minutos. Algo muy relevante ocurrió durante la tarde de este lunes porque la Corte Suprema condenó a las empresas CMPC y SCA, Expisa, por el cargo de colusión en el precio del papel tisú entre los años 2000 y 2011. El tribunal multó en poco más de 15 millones de dólares a cada una de estas compañías. Para conocer las implicancias de esta resolución tomamos contacto con don Hernán Calderón, presidente de CONADECU. Bueno, para ser bien preciso, lo que ocurre aquí es que hay una segunda mirada del caso, ¿no? Que no tiene que ver con la multa de la colusión en sí misma, sino que se determina que esta delación compensada, es decir, cuando CMPC se autoculpa, ¿no?, e implica a SCA, fue prácticamente una maquinación de la propia papelera para poder acceder a los beneficios que la ley otorga para aquellos agentes que son parte de la delación compensada. Hoy día la justicia determina que CMPC no solamente llevó adelante, ¿no?, el diseño y el esquema de este cartel, sino que además coaccionó, es decir, forzó a su competidor, SCA Expisa, a que ingresara con incluso amenazas de sacarla del mercado. Eso fue básicamente lo que pasó, que no estaba muy bien explicado en el enunciado. Una decisión que evidentemente es una interpretación distinta a la que había hecho la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Libre Competencia, y que podría eventualmente tener algún tipo de repercusión desde el punto de vista de la compensación. Esa es la primera pregunta que quiero hacerle a Hernán, ¿no? Si esto cambia en algo la figura que conocíamos hasta ahora, porque fue CMPC la que llegó a un acuerdo voluntario de compensación a los usuarios que se vieron afectados por este cartel durante varios años. Buenos días, Andrea. Buenos días, José Antonio. La verdad que no tiene ninguna implicancia con respecto a la compensación que ya recibieron los consumidores. O sea, el caso CMPC por parte de CONADECU y los consumidores está cerrado. La compensación se lleva a efecto. Lo que está pendiente es la compensación que debe entregar SCA. No olvidemos de que más allá de la coacción que sufrió SCA por parte de CMPC, la Corte Suprema ratifica la responsabilidad de SCA, porque si sufrió una coacción debió haberla denunciado oportunamente y no esperar también 10 años y acogerse a delación compensada en segundo lugar después de CMPC. Por lo tanto, la responsabilidad de la empresa quedó claramente establecida en el fallo de la Corte Suprema, el cual valoramos enormemente porque clarifica las implicancias y todo lo que estuvo alrededor de esta colusión oculta durante más de 10 años. A ver, Hernán, es que es muy técnico, pero para que la gente lo pueda entender. Ustedes valoran el fallo de la Corte Suprema, que lo que hace básicamente es decir, bueno, la papelera no solamente estuvo al frente de este cartel, lo diseñó, lo empujó, planteó cuáles eran los esquemas, sino que además, dice la Corte Suprema, no así el Tribunal de la Libre Competencia, arrastró de alguna manera a su competidor más pequeño en el mercado local, lo amenazó con sacarlo del mercado si no participaba de este acuerdo en los precios, ¿no? Eso es lo que dice básicamente la justicia, y por eso reestablece las multas de las cuales la CMPC había quedado eximida por haberse autoculpado en una primera instancia ante el Tribunal de la Libre Competencia. Bueno, algunos dicen que la delación compensada es una figura que ha servido mucho para desarmar carteles, no solamente en Chile, sino que en el resto del mundo. Y que si la justicia, como en este caso la Corte Suprema, retira esos beneficios que entrega el Tribunal de la Libre Competencia, lo que se hace es fortalecer los carteles en vez de entregar estímulos para que se desarmen. Yo no sé si ustedes tienen esa misma mirada. No, la mirada nuestra es de que este fallo de la Corte Suprema abre una arista bastante especial en temas de libre competencia, porque claramente aquí el que tiene la posición dominante puede coaccionar justamente a obligar a otro a entrar en un cartel para poder obtener beneficios. Lo que aquí se clarifica es que esta acción de la coacción que hizo CMPC también puede ser castigada, y no solamente basta con que se acoja la delación compensada. Eso también demuestra
de que la colaboración que debe entregar la empresa que se acoge a delación compensada debe ser total, clarificar completamente su participación y sus acciones. Y en este caso, lo que hizo CMPC, se acogió a delación compensada, pero no aclaró cuál era su participación real, y él siempre, CMPC, negó que haya habido una coacción, en consecuencia de que la Corte Suprema, con las pruebas y con los hechos y con las escuchas y con todo lo que los antecedentes que recibió la Corte Suprema, resolvió restablecer la multa contra CMPC que el Tribunal de Libre Competencia le había dejado liberada. Excluido. Por lo tanto, a mí me parece que es muy importante este fallo. Fallo quiere decir que los carteles hoy día no pueden ocultar este tipo de información. Es un fallo inédito en este sentido, ¿no? Donde efectivamente se cumple esta exclusión que se establece en la ley, que quien comienza, organiza el cartel y coacciona la competencia no pueda después verse beneficiado con la liberación del pago de las sanciones por la organización o por la participación en el cartel. Es algo que está establecido en la ley. Lo que hace la Corte Suprema es aplicar aquello. Ahora, ¿qué podría pasar? Porque usted mencionaba, Hernán, lo que viene en términos de, o lo que queda pendiente en términos de la compensación a los clientes de SCA. Ya vimos lo que pasó con los 7.000 pesos de CMPC. Fue un largo proceso además para llegar a ese acuerdo de compensación voluntaria. ¿Podría haber ahora una acción de parte de CONADECU u otras organizaciones de defensa de los derechos de los consumidores para negociar una compensación de parte de SCA, entendiendo que la Corte Suprema mantiene entonces la decisión de la multa de estos 15 millones en contra de la empresa? Andrea, la demanda colectiva fue presentada contra SCA también en el año 2015. CONADECU la inició en el año 2015, está en el 10º Juzgado Civil de Santiago, están los alegatos, hemos tenido un largo proceso en contra de SCA que ha negado y no se ha allanado a llegar a un acuerdo. Después ya estamos llegando a 5 años de ese juicio y sigue adelante. Ha hecho todas las maniobras dilatorias habidas y por haber SCA para poder eximirse de la compensación a los consumidores. Pero hoy día, con este fallo de la Corte Suprema, queda muy claro. Son responsables también de haber participado en la colusión y de no haberla informado oportunamente. Y por lo tanto la responsabilidad quedó establecida. Nosotros, en este caso, CONADECU va a seguir adelante con las acciones hasta lograr que la empresa compense a los consumidores. ¿Y cree que ¿Cuántos años más nos vamos a demorar? No sé. ¿En algo las figuras, decir que esto pueda beneficiar a CONADECU en este proceso que, como usted dice, lleva ya tantos años? Por supuesto que beneficia, porque este es un antecedente. Ellos alegaban también de que todavía no había fallo final, que era parte de los alegatos que hicieron en su momento, lo cual nosotros descartábamos porque ellos ya también habían reconocido la participación en la colusión. Por lo tanto, hoy día esto ratifica la demanda y aporta un antecedente adicional que ya la empresa no puede eximirse de su responsabilidad ante los consumidores. Por lo tanto, vamos a continuar a las acciones adelante con más fuerza para poder tratar de que la empresa en este momento, con este fallo, se allane a una conciliación de tal manera de que esta compensación sea ahora y no en años más, que puede llegar a 5 años más, 10 años más. Perfecto, claro, es la instancia ya definitiva, la de la Corte Suprema, no hay más instancias de apelación. Hernán, muchísimas gracias por esta conversación. Que esté muy bien, buenos días. Chao, buenos días. Gracias, Andrea. Gracias, José Antonio.